tema del pluralismo jurídico igualitario. Aquí, efectivamente, como ya ha explicado el presidente, hemos tenido dos grandes actividades. Una con el Ministerio Público, que hay una nueva gente ahí, la nueva directora del CAIM, el nuevo fiscal de la Nación, que es Pablo Sánchez, y la directora Leticia, también un nuevo representante de la Escuela de Formación del Ministerio Público. Y con ellos hemos tenido un primer encuentro, pero ya no solamente hablar de la coordinación o del pluralismo o de la justicia intercultural como se viene hablando, sino ahora claramente estamos hablando del pluralismo jurídico igualitario. Y lo mismo hemos hecho en el encuentro, en el primer encuentro que ha habido de los pueblos originarios y afrodescendientes con el presidente del Poder Judicial. Eso ha sido ahora recién el 23 de febrero y estuvo presente, habló por las rondas, aquí nuestro compañero presidente de Cajamarca. Ahí se ha entregado al propio presidente del Poder Judicial una propuesta de pacto. Y aquí entregamos al secretario para que entregue a todos los representantes de regiones y al CEN cuál es esa propuesta de pacto. Un pacto interjurisdiccional, o sea, entre las dos jurisdicciones. La jurisdicción originaria, ya sea rondera, campesina, nativa, indígena, como se llame, y la jurisdicción ordinaria. ¿Qué es lo que estamos planteando? El pluralismo jurídico igualitario y la efectividad de los derechos de los pueblos. ¿Por qué hablamos de igualitario? Porque nuestra Constitución, en el artículo 149, que eso le hemos arrancado a esa Constitución fujimorista. Eso fue gracias a un encuentro de rondas que logramos meter ese artículo. Y ahí se habla del reconocimiento de las autoridades. Primera cuestión. Nadie nos puede imponer una autoridad. Es nuestra propia autoridad, legítima para nosotros mismos. Autoridad rondera, autoridad indígena, autoridad comunal. Segundo, se reconoce función jurisdiccional, la misma función que el Poder Judicial, que los jueces. ¿Qué significa? Que se puede conocer cualquier caso, convocar a las partes, investigar, decidir, sancionar, ejecutar, hacerles pagar. Todas esas son funciones jurisdiccionales. Tercero, nos reconoce nuestro propio derecho, ya sea llamado derecho consuetudinario, derecho rondero, derecho indígena, nuestro propio derecho. Entonces, dentro de nuestro ámbito territorial, de los pueblos, de las rondas, de las comunidades. Entonces, si hasta esa Constitución que se dio en esa época ya nos reconoce todas nuestras potestades y manda que hay una ley de coordinación. ¿Dice subordinación? Coordinación. ¿La coordinación es entre iguales o entre desiguales? Iguales. Por lo tanto, por primera vez, el presidente del Poder Judicial, Duderri Rodríguez, nos ha recibido en su casa, abriendo las puertas del Palacio, y ha dicho bien claro, como autoridades de igual jerarquía, del mismo nivel. En el Ministerio Público. Por lo tanto, aquí seamos orgánicos. No podemos mantener relaciones con fiscales, jueces locales que no mantienen esa misma política de igualdad. Por ejemplo, tenemos el proyecto de ley de coordinación y de justicia intercultural, como le llaman, tanto el antiguo como el nuevo, o los protocolos, a través de las escuelas y a través de los centros de justicia intercultural.
Yo no sé cuántos los han leído, pero aquí, compañeras del Cusco, del Puno, de todos los lugares donde les convocan, ya sea el Ministerio Público, el Poder Judicial o el Ministerio del Interior, cuando les convocan, primera cuestión, hay que comunicarnos orgánicamente con la UNAR, que tengan la libertad de comunicarse con nosotras del instituto como sus asesores. ¿Por qué? Porque no hay que firmar nada, ningún protocolo, ningún acuerdo que sea de carácter subordinado. En los protocolos que están teniendo las escuelas interculturales, dice, primero, que nosotros no tenemos potestad amplia en las materias. Igual que este proyecto de ley que acaba de explicarles Marta. Este proyecto de ley, firmado lamentablemente por varios congresistas como Gino Costa, Marco Arana, etc., dice nuevamente que nosotros tenemos límite de materia, que no se pueden ver en las rondas casos graves, como homicidio. Dígame acá, ¿alguna ronda ha resuelto caso de homicidio, sí o no? Sí. Sí. Entonces, si esta ley, si este proyecto de ley fuera aprobado, ¿qué le dirían a la ronda, por ejemplo, de Amazonas, que ha resuelto un caso de homicidio? Usurpación de funciones. ¿Los meterían presos, sí o no? Sí, los condenarían. La ley dice que no pueden ver casos de homicidio. En algunos lugares han atrapado o no han atrapado narcotraficantes. Y acá dice uno, han atrapado narcotraficantes. Y aquí dice que no pueden ver tráfico ilícito de drogas. ¿Qué harían con la ronda de Puno? Presos por usurpar funciones. Porque aquí dice, la jurisdicción ordinaria tiene competencia exclusiva para investigar y sancionar esos delitos. O sea, si inclusive están investigando nomás un caso, pongamos que hay una violación sexual contra una rondera, no pueden ni investigar, ya los estarían metiendo presos. A ver, más bien al contrario, las rondas tienen que investigar todos los casos de violencia contra la mujer. No hay que permitir esos casos de abuso. ¿Esa es responsabilidad o no es responsabilidad de la ronda? Claro, de oficio. Que no haya abusos con las mujeres, que no haya maltratos. Ahí los hombres no se pueden estar ayudando entre sí mismos. Entonces, este es un punto bien serio de este nuevo proyecto. Entonces, me parece importante que aquí en el acta conste la propuesta que ya ha planteado el presidente. Este proyecto es un arreglo empeorado del proyecto anterior, porque limita más a la jurisdicción indígena, rondera. El otro por lo menos reducía solo algunos casos, aquí ampliado. Y los protocolos también del Poder Judicial reducen las competencias de la justicia llamada especial. Eso no está en la Constitución ni en el derecho internacional. Entonces nosotros no nos vamos a regir por normas inferiores. Nos tenemos que regir por el principio del pluralismo igualitario. Por lo tanto, yo sugiero que aquí en acta ustedes aprueben que se ratifica en su informe anterior. ¿Se ratifica o no se ratifica? Sí, que por lo tanto no puede permitirse un proyecto de ley que tiene dos problemas serios. Primero, ¿les han consultado este proyecto de ley? No. ¿Han participado? No. Entonces, primer punto, que se avala o se rechaza un proyecto de ley donde no han participado. Que sería bueno, señor presidente, que conste eso en actas, que rechazan un proyecto de ley donde no han participado ni han sido consultados, en primer lugar. Segunda cuestión. Sí, ahorita vamos a eso. Segunda cuestión, no han participado en la elaboración de esto. Segundo, que los contenidos de este proyecto reducen las competencias de la jurisdicción especial, de la jurisdicción rondera, de la jurisdicción originaria.
en cuanto a la competencia de la materia que puede ver y en cuanto a la persona, porque dice efectivamente que si un tercero no quiere, no está de acuerdo, se tiene que someter a un procedimiento. Imagínense, nunca podría haber una sentencia de las rondas, una decisión, porque todos los terceros que no quieren tendrían que estar pidiendo un procedimiento especial donde tienen que haber peritos, antropólogos, etc. Más proceso, más gasto. Más gasto, interrumpe el proceso. Entonces esos son puntos centrales y yo aquí les planteo a la Asamblea, en vez de estar, aparte de rechazar este proyecto porque no han contado con la participación y los contenidos reducen, no son de jurisdicción igualitaria, no son de un pluralismo igualitario, sino son de un pluralismo colonizador, de subordinación. Entonces eso quiero que consten actos. ¿Están de acuerdo o no? Doctora, es más, doctora, entonces ahí no se estaría respetando la cosa juzgada, si se juega el voto y fuera nada, no se respeta cosa juzgada, no se respeta pluralismo igualitario. Yo les planteo una pregunta. ¿Por qué las rondas, junto con otras organizaciones de pueblos indígenas, no hacen su propio proyecto de ley? Les pregunto, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Así hicimos el proyecto de ley de rondas. Lamentablemente ahí le metieron tijera a nuestra propuesta, pero eso lo discutimos en Pambamarque en el 2000, luego lo discutimos en otro encuentro, hasta en Chocas en el 2003, y le exigimos inclusive que haya una audiencia en el Congreso, y nos hicieron una consulta nacional, ¿no? Ahí estuvieron varios compañeros en esa época, Diverso, Goyo, varios que han estado en esa época, que hemos hecho, ¿no?, desde las rondas, desde las bases fronteras, el proyecto de ley de coordinación de pluralismo jurídico igualitario. Ese sería un sugerencia. No sé si están de acuerdo, compañeros. Bien, para que consten acta entonces. Ese sería un primer punto. Un segundo punto es con relación a esta propuesta del pacto que se le ha presentado al Poder Judicial. Y ahí se piden 5 puntos, como ya ha explicado acá el compañero. Primero, que se dé cumplimiento de todos los derechos. Segundo, fortalecer la jurisdicción originaria con el respeto de las autoridades, con el respeto de las decisiones, que inclusive registros públicos registre las decisiones. Actualmente les pregunto, registros públicos, ¿registra alguna decisión que hayan tenido sobre tierras, sobre divorcio, separación, filiación, algo o nada? Nada. Entonces, por eso, la ley de coordinación que tenemos que proponer tiene que incluir la verdadera coordinación con todas las instancias del Estado. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Con los registros públicos, con no solo el Poder Judicial, el Ministerio Público, con los gobiernos regionales, etcétera, con todas las instancias del Estado. Entonces, que sea realmente de coordinación igualitaria. Entonces, eso es lo segundo, fortalecer la precisión. Tercero, que se instalen mecanismos de coordinación interjurisdiccional entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción originaria de los pueblos. ¿Bajo qué principio? ¿Subordinación o principio de igualdad? Principio de igualdad o paridad. Cuarto, que se terminen con las prácticas de persecución arbitraria de tantas autoridades, tantos miembros de rondas y pueblos originarios. Y quinto, que se fortalezca en sí la interculturalidad, el multilingüismo. Cuando le corresponde a la jurisdicción ordinaria, ahí sí que haga sus juicios en los idiomas correspondientes, pero sin invadir la jurisdicción rondera, la jurisdicción indígena. Y que también haya espacios de intercambio y de formación mixta. Y a ver si caminamos como se ha hecho en Bolivia, a un tribunal constitucional mixto, donde haya representantes de los pueblos. Si la jurisdicción
ordinaria es igual que la jurisdicción originaria, ¿no tendríamos también que tener un asiento en el Tribunal Constitucional? Entonces hay que plantear esa propuesta. Entonces esa sería la propuesta aquí con relación al pacto. Entonces este pacto sería cuestión, señor presidente, si está de acuerdo la Asamblea, en primer lugar, avalar el pacto que ya se le ha presentado al Poder Judicial. ¿Están de acuerdo o no? Para que conste en acta. Segundo, sería cuestión de presentar un pacto parecido también al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Para qué? Para que no los estén llamando también uno por uno y les propongan que avalen sus políticas, que siempre son de subordinación. Y como ya dijo acá el secretario, no nos tiren los anzuelos, nos están tirando anzuelos. Entonces, cada vez que nos tiran un anzuelo hay que decir un momentito, somos orgánicos. Aquí vamos a ir como UNAR. Y segundo, vamos a plantear un pluralismo igualitario, no que tenemos que entregar salud, tenemos que entregar al detenido al Ministerio Público, o tenemos que entregarle a la policía, o tenemos que hacerle caso a la policía. ¿Quién hace caso a quién? ¿La policía al juez o el juez a la policía? La policía al juez. La policía al juez. ¿Quién es juez aquí? Entonces, ¿ustedes tienen que hacer caso a la policía o la policía tiene que hacerles caso? Por lo tanto, no podemos estar yendo a las reuniones del Ministerio del Interior como invitados. Nosotros tenemos que ir con nuestro planteamiento. ¿Ya? Entonces, si hay alguna otra invitación, seamos orgánicos. Hay que ir con nuestro planteamiento de pacto igualitario, de pluralismo igualitario. Esos serían los planteamientos. Ahora, con relación al tema de la escuela que ha planteado, yo quisiera antes también un asunto interno que se ha mencionado aquí. Efectivamente necesitamos fortalecernos, los congresos de unidad son muy importantes. Pero aquí se ha hablado de rondas en comunidades campesinas y creo que también hay ustedes son comunidades nativas. Miren, las rondas surgieron justo donde no había comunidades. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene su asamblea o no tiene su asamblea. Sí. Y las rondas, en todo caso, donde hay una comunidad, ya sea nativa, campesina, ¿puede romper la asamblea de esa comunidad? No. No puede ahí, la ronda no puede romper un pueblo. ¿Ya? Las rondas tienen que coordinar con la asamblea de ese pueblo, de esa comunidad. Ahí la asamblea es la que toma la decisión. Si la asamblea de esa comunidad quiere tener un órgano de justicia o un órgano de seguridad que se llame ronda, es decisión de la asamblea, de esa comunidad, de ese pueblo indígena. La ronda nunca entra a romper, a dividir organización. A nosotros nos ha llegado la queja diciendo cómo están las rondas de nuestro nombre, inclusive de nuestro nombre, rompiendo asambleas de comunidades nativas. Entonces, por favor, nosotros no queremos volver a escuchar eso. Las rondas coordinan con las asambleas de los pueblos. Y si un pueblo, una comunidad, quiere tener como su órgano de justicia y de seguridad la ronda, esa ronda siempre va a tener que responder a la asamblea de su pueblo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya? Eso es muy importante, no solo es el marco legal, sino es el marco del pluralismo, justamente acá, plurinacional. Las rondas, tenemos representación en todo el país, hay aymaras, quechuas, ayánicas, pero nunca se puede romper la unidad del pueblo ayánica o sus comunidades. Con relación a este último tema, entonces, de construir efectivamente la propia ley de rondas, pero habría que dar pasos más. Hay que revisar ese modelo del Estado. Varios han hablado aquí de recolectar firmas para una nueva constitución. Yo les plantearía que como CUNAR y ahí articulándose con otros pueblos,
así como vamos a redactar nuestra propia ley de coordinación, tenemos que empezar en todo caso también la redacción de cuál es esa visión que queremos de un nuevo Estado. Ya ustedes decidirán ahí el tema de la recolección de firmas, etc. Pero yo no quiero ir a ese tema, quiero ir al fondo, ¿no? Porque esa es decisión de ustedes. Pero en cuanto al tema de fondo, ¿qué modelo de Estado queremos? Ya ustedes han inaugurado su escuela plurinacional. Tal vez este año hay que tocar esos temas. El modelo de Estado, no solamente en el campo de la justicia, que ya estamos bien avanzados. Las rondas tienen claridad del pluralismo igualitario. ¿Tenemos claridad o no? Ya, entonces eso ya en materia de justicia ya hemos avanzado. Y ya nosotros tenemos nuestra propuesta de pacto para plantearle al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia del Interior. Ahí estamos claros. Pero nos va a faltar avanzar en nuestro modelo de Estado. Queremos un Estado que siga siendo colonial, republicano, subordinado, o donde los pueblos tengamos libre determinación. Donde los pueblos tengamos un Estado donde se respete o donde no se respete a todos los pueblos, todas las naciones. ¿Ese qué modelo de Estado es? Plurinacional. Y también aquí, un tema que lo ha mencionado un compañero y que tal vez la ronda no lo hemos tocado. De repente hay que empezarlo a tocar. Y hemos dicho el campo de la justicia ya está. El campo del diseño del Estado, algo que hay que tocar. ¿Qué significa un Estado plurinacional? Significa, en primer lugar, autogobierno en nuestro territorio, con libre determinación. El pueblo quechua, aymara, los ayánicas, y donde no hay esos pueblos, las rondas campesinas. ¿Somos o no somos pueblos originarios? Y cuando venga el censo, ¿qué vamos a poner? ¿Que somos mestizos, blancos o que somos parte de pueblos originarios? Entonces, una sugerencia ahí también, señor presidente, que conste en el acta que en el censo, ¿qué vamos a poner? Parte de pueblos originarios, porque hay una pregunta ahí. No nos dejemos engañar, yo soy mestizo. La pregunta de mestizo es un engaña, muchachos. Para que el Estado no se dé cuenta que hay pueblos originarios. Si nosotros marcamos mestizo, nos estamos colgando la soga al cuello. Eso hay que difundirlo en todos. Y el censo va a ser ahorita. Entonces, que esté bien claro que somos representantes, descendientes, miembros, parte de los pueblos originarios. Y entonces, como pueblos originarios, podemos hacer un Estado plurinacional. En primer lugar, autogobierno en nuestros territorios. ¿Eso qué significa? Que hay que rediseñar también los distritos. A veces por los centros poblados nos ganan y dividen o no dividen las comunidades campesinas, las comunidades nativas. Sí, nos quitan nuestra autoridad. Entonces las rondas también, aquí, fortalecer lo que ahora Zulma va a explicar, lo que se está haciendo en Cajamarca, con las ordenanzas para recuperar la idea de territorios ronderos. ¿Tenemos o no tenemos un ámbito territorial? ¿Ahí ejercemos nuestra autoridad o no? Ya, entonces hay que avanzar. Bien claro, la Constitución misma habla de ámbito territorial. Entonces no solamente es un territorio donde ejercemos justicia, es un territorio donde ejercemos autoridad. Entonces nuestro autogobierno a nivel local. Tenemos que avanzar. ¿Qué pasa a nivel provincial y regional? Ahora, ¿tenemos o no tenemos un asiento dentro de los gobiernos regionales? No tenemos. Salvo en algunos casos donde han logrado ser elegidos, en Cajamarca, por ejemplo, algunos consejeros ronderos, pero dígame, ¿estamos representados en los gobiernos regionales o provinciales como pueblo ayánica, como pueblo aymara o como rondas campesinas? En algunos pueblos tendrán la oportunidad de aquellos partidarios políticos y el dirigente del partido que ganaba. Entonces le queda una oficina, pero si no, hablar. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que rediseñar desde el autogobierno de bases
la participación a nivel regional y la participación a nivel nacional. Aquí en el Congreso, ¿hay representantes de pueblos? No hay. ¿Hay representantes de las rondas campesinas? No hay. ¿Hay representantes ayánicas, aymaras, quechuas? No hay. Entonces hay que rediseñar ese modelo de Estado. Esa es la segunda tarea. Entonces, primero el rediseño de la justicia, que ya hemos avanzado. Ya nos han abierto la puerta del Poder Judicial hablando del pluralismo igualitario. Ya metimos nuestro pie. Ahora falta el rediseño del modelo de Estado. Y otra cosa más importante, el rediseño del modelo económico. Lo que ha hablado el compañero. Estamos aquí claros y hemos avanzado que no queremos la minería que nos destruye. ¿Estamos claros en eso, sí o no? Ya no queremos las actividades de derrames petroleros que nos destruyen. ¿Estamos claros o no? Ya, pero nos falta la alternativa. ¿Cuál es nuestra alternativa de modelo económico? ¿Cómo vamos a descolonizar la economía? Todavía estamos en una economía colonial, que es extraer recursos naturales para llevarlos al exterior. Miren, ya hemos avanzado en descolonizar la justicia. Ya hemos dicho, no queremos ser como en época colonial, que la justicia de los indios era para casos menores. Hemos mantenido, estamos rebelándonos contra la justicia colonial. Ya estamos al mismo nivel. Ya nos hemos rebelado contra la justicia colonial. Ya estamos planteando igualdad. Lo mismo queremos rebelarnos contra ese modelo político colonial que nos subordina, nos invisibiliza. También tenemos que terminar con esa economía colonial de extracción de los recursos naturales para el envío al exterior. Entonces son tareas que de repente se pueden abordar en la siguiente escuela del pluralismo jurídico, del pluralismo y la escuela plurinacional que van a tener prontamente. No sé si sería eso también un acuerdo aquí para ir abordando esos temas en la escuela plurinacional. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, de nuestra parte, Zulma va a completar el informe. De nuestra parte, nuevamente el saludo. Quedaríamos entonces con la tarea. Sí, quedaríamos con la tarea entonces como asesoría jurídica. Y ya el presidente va a estar el lunes, en la reunión del pacto. Aquí tal vez una pequeña aclaración del pacto. El pacto no ha participado en el proyecto de ley de consulta previa. Esa es una pequeña aclaración. Eso lo hizo el Congreso solito. Cuando entró Humala, sacaron de la noche a la mañana esa ley. Lo que sí fue invitado el pacto es al proyecto de reglamento. Y ahí, antes de que se concretara el reglamento, se salió el pacto. Porque justamente había puntos que en el reglamento, en la ley, no estaban de acuerdo con los derechos de los pueblos. Y en el reglamento no lo querían modificar. Recuerdan que ahí, por ejemplo, nosotros estuvimos un mes y medio apenas en INDEPA y convocamos justamente ese proceso de consulta nacional con las organizaciones. Pero nuestro planteamiento era que cuando se dé el reglamento, se tenían que corregir los problemas que había en la ley. Eso no se hizo. Y por eso hasta ahora la ley y el reglamento de consulta tienen serios problemas. Cuando los convoquen a ustedes a una consulta, por ejemplo, la consulta no se está haciendo antes de la concesión minera, se hace después de la concesión minera. ¿Esa es una consulta previa o no es previa? No es previa. La consulta tiene que ser antes de la concesión minera. Si les convocan una concesión posterior, ustedes tienen que decir, lo siento, aquí ya se violó nuestro derecho. Entonces hay que tener esa claridad. No solo para terminar el punto del pacto de unidad. El pacto de unidad de organizaciones nacionales indígenas está conformado por la CNA, que son aquí los defensores de la época desde la época de la reforma agraria. Está la CCP, que surge desde antes, en los 40. Está ONAMIAC, que es Organización de Mujeres Indígenas. UNCA, que es de los Aymara. Además está aquí, tenemos los nombres de todas las organizaciones que están.
FEMUCALINAC, también los de mujeres indígenas, y la CUNAC. Entonces, aquí alguien se puede desviar del camino. ¿Es posible o no es posible? Pero ¿para qué estamos justamente la CUNAC en el pacto? Para regresar al camino, para estar siempre atentos que este pacto de unidad como concepto es muy bueno. ¿Por qué? Porque solitos hay lugares donde no nos van a hacer caso. ¿Tenemos que hacer fuerza o no tenemos que hacer fuerza? Claro, y si los compañeros, las compañeras están desviando del camino, hay que llamarlos a la unidad. Hay que llamar a esta fuerza de los pueblos para tener una agenda política. Nosotros contribuimos a que diseñen su agenda política. Esta publicación no refleja todo lo que se ha trabajado. Por ejemplo, aquí hablan de protesta social. Una pregunta, cuando a los ronderos los detienen, los criminalizan, ¿es porque han estado protestando o porque han estado ejerciendo su autoridad? Ejerciendo su autoridad. Entonces nosotros no debemos hablar de criminalización de la protesta social, tenemos que hablar de criminalización de nuestra autoridad, Rodrigo. ¿Estamos de acuerdo o no? Okay. Eso también sería bueno que consten actas, porque no es protesta social. Entonces, para terminar, existe el espacio del pacto de unidad. Y yo ahí lo que sugiero, compañeros, no es salirse de ese espacio. Al contrario, es que ese espacio que va a tener una reunión el lunes se fortalezca. Otra cosa que más se está planteando, y que haya una delegación que se quede para la reunión del lunes. ¿Están de acuerdo o no? Para que no lo dejen solo al compañero. Es más, en esta reunión del lunes también se va a ver cuál va a ser la agenda de trabajo con el tema del pluralismo igualitario. Y ahí ustedes tienen un aporte que hacerle al pacto. Y ahí les recomendamos no estar solos como CUNAC, sino que todo el pacto les avale en su propuesta, para que cuando el pacto le inviten al Congreso, no solamente sea la CUNAC, sino todo el pacto que diga no estamos de acuerdo con ese proyecto. ¿Ustedes qué opinan? Bien, ese es uno. Segunda cuestión, va a haber ahora el 31 de marzo, termina la inscripción para que las organizaciones sociales y las organizaciones indígenas puedan hacer un informe propio, que se llama un informe alternativo sobre los derechos humanos. Ese informe va a ir a Naciones Unidas, se llama EPU, Examen Periódico Universal. Cada 4 o 5 años le evalúan el Estado. En 2012 lo evaluaron y ahí no hay una palabra sobre las rondas campesinas. Ahora toca hacer un informe. ¿Ustedes quieren participar o no? Claro. Sí. Entonces, esto es bueno ¿para qué? Para que cuando nos reunamos con el pacto de unidad el lunes, las rondas participen y en ese informe se puedan incluir todas estas violaciones de los derechos. Y ahí estos delegados que ustedes planteen, como va a ser un tema del pacto del lunes, tal vez que conste en acta la aprobación de las rondas campesinas para participar en el EPU, así se llama, y para incluir ahí todas sus demandas sobre las violaciones de derechos humanos. Y eso serían los puntos. Una opinión pequeña. ¿Se podría pedir que se delinque los derechos fundamentales de la persona? Porque para el delincuente los derechos fundamentales. Más que deslindar, entender que los derechos fundamentales incluyen la propia jurisdicción rondera. Que derecho fundamental, libre determinación. Derecho fundamental a no ser criminalizado por el ejercicio de la autoridad. No quita eso, compañeras, compañeros, hermanos, promo, que la tarea de las rondas es siempre fortalecerse, no estar castigando, no estar haciendo tortura, no hacer nada que después nos puedan agarrar por ahí. No satanizar a la ronda para que el Estado te respete. Exacto, no pisar el palito. Si hacemos algo malo, ahí nos van a agarrar. Entonces las rondas también, otra cosa que tendrían que hacer, y yo quisiera que sea un acuerdo, aumentar la participación de mujeres. ¿Sí o no? Sí. Imagínate si en el instituto nuestro fuera como la ronda, no vendría nadie. Porque acá puros hombres vienen.
Juventud. Muy poquito. Por eso, él es de nuestro instituto. La base frontera del instituto está más Ahí. de presencia. ¿Desacuerdo o desacuerdo que aumente la participación de los en la próxima, cuando vengan, exacto, vengan paridad. Así como pedimos paridad, igualdad, justicia rondera, justicia ordinaria, igual, paridad hombres con mujeres. ¿Cierto o no cierto? Cuando capturamos en este caso a un delincuente que ya ha sido investigado en la base de Rondera y ha habido pruebas fehacientes porque nosotros hacemos justicia comunitaria, consulta del pueblo, ¿verdad? No, entonces, meterle 10, 15 borrapichos, ¿eso es tortura? O la pena, nosotros allá en Bolivia le llamamos el borrapicho, ¿no? Acá lo conocen como pena, ¿no? Otro lo conocen como sacudimiento. Mira, ese caso ha sido visto en Colombia, les cuento. Un caso de fuetazos fue visto por la Corte Constitucional de Colombia, porque había la duda si eso era tortura o no era tortura. ¿Y qué concluyeron? Que para no ser tortura no pueden dejarle un daño permanente. Tiene que ser una sanción pública aceptada para que esa persona cambie y ya nadie lo estigmatice, nadie lo esté señalando. Pero no puede ser un castigo que luego le deja, por ejemplo, inválido. O no puede ser un castigo que lo hacen por maldad. Para que luego, no, tiene que ser un castigo. Puede haber castigos físicos, pero no para dejar a esa persona inválida, inutilizada, humillada. Es un castigo para que aprenda su lección y no lo vuelva a hacer, pero no es el castigo para la recuperación. Pero es bueno también en las rondas que vayamos reemplazando esos castigos físicos por trabajo, por otros castigos. Porque dígame, ¿es verdad o no es verdad que a alguien se le puede pasar la mano? Se le puede pasar la mano. Entonces, doctora, es bueno indicar las fechas, ¿no? Porque el hermano Carrasco, cuando estuvo en una capacitación que luego es invitado con todo el cariño a Satisco, y hemos visto también los videos, ¿no? De las zonas campesinas de Cajamarca y Puno, que sacan las pecas y le meten en el trasero. Ahí, entonces, para dividir, ¿es bueno o no es bueno, doctor, eso? Mire, yo no puedo, no me trasladen una tarea que es juzgar la jurisdicción rondera, porque el criterio lo tienen que desarrollar ustedes. El criterio que es, ustedes mismos van a saber cuando a alguien le pegan con maldad, lo dejan maltrecho y ahí que quede tirado, o si hay una sanción para que esa persona aprenda la lección, pero para que se recupere, para que se reintegre y no por pura venganza. Ustedes desarrollen ese criterio. Aquí, doctora, no le vamos a dar la tarea a ustedes porque no es competencia. Exacto. Las bandas fronteras, de acuerdo a sus costumbres, tienen sus formas de aplicar sus reglamento interno. Y ahora nos queda claro que la penca o la horquilla que usamos en diferentes lugares, no solo en todo lugar, depende de la costumbre de cada juicio, de cada territorio rondero. Ya nos queda claro que una cosa es el castigo para la reeducación y la recuperación de la persona, y otra cosa es un castigo, como dice que le pase la mano y se convierte en la tortura. Muchas veces que hay rondas que sancionan con el hígado, no con la mente. Exacto. Entonces ahí ya lo convertimos en una Y con tortura, el porque la vamos a corazón. mandar a las negras y después nos quejamos contra el fiscal, pero si no tenemos derecho a denunciar, porque ya está.